Nuestro soft combat es diferente. Esta es la conclusión a la que hemos llegado después de hablar con otros grupos o literalmente leer miles de comentarios en Facebook. Esa gente está bien pinche loca. Y eso no es porque queramos diferenciarnos del resto, sino más bien por la misma naturaleza en cómo nació este deporte aquí en Medellín. Así que si quieres descubrir las reglas que tenemos, te recomendamos que veas este video de Soft Combat hasta el final. A lo largo de los años, entre más nos hemos comunicado con otras comunidades de Soft Combat, nos hemos dado cuenta que nuestras reglas tienen ciertas libertades, mientras otros grupos quizás no las tengan. Entonces, cuando Mil Espadas nació, que fue hace más de 20 años, no teníamos ni idea de cómo se llamaba esto, que esto se llamaba Soft Combat. Simplemente éramos un montón de frikis que éramos aficionados a las artes marciales, a videojuegos, a series y a la historia antigua. Y también no olíamos muy bien que digamos. Bueno, algunos de nosotros todavía no olemos de la misma muy bien que digamos, pero ya esto es otra historia que los contaremos. Cuéntenos en los comentarios si quieren saber quiénes son los más apestosos del grupo. Y conocer un poquito de la historia de Mil Espadas aquí en Medellín. Ahora sí, vamos a hablar de las reglas aquí en Medellín. Debemos dejarte muy claro que las normas que vamos a explicar a continuación son solo válidas para encuentros grupales o duelos de uno contra uno y ese tipo. Cuando tenemos torneos o actividades especiales, los combates incluso solo de cuchillo, las reglas también las podemos variar un poco. Haznos saber si quieres saber específicamente en cada una de estas modalidades cómo cambian las reglas. Aquí vamos a explicar lo que puedes hacer como lo que no puedes hacer. Primero, la integridad de tu contrincante. En nuestras reglas está permitido prácticamente cualquier cosa como desarmar a tu compañero, siempre y cuando prime la integridad del otro. Recuerda que esta es una práctica no solo de caballeros sino de damas, sino que también de camaradas, y creo que no quieres lastimar a tu compañero, pues no mucho realmente. Así que piensa muy bien tus movimientos antes de entrar saltando como si fueras un ninja de los 70s en una película. Para usar una réplica en Mil Espadas, sobre todo una que no ha sido fabricado por los herreros certificados, siempre es muy importante que revisemos las condiciones de seguridad, que estén correctamente acolchadas, que tengan las protecciones adecuadas, para que, digamos, de alguna forma no vayan a generar algún accidente. Si tú quieres hacer tu propia réplica, trata de informarte muy bien sobre los materiales para estar seguro que de alguna manera no la vayamos a prohibir. Y si quieres un video que te explique cómo se fabrican, te dejamos un link abajo para que revises cómo puedes fabricar. Ok, la intención de corte. Esto es un tema que puede dar para un video por sí solo, pero básicamente para marcar un punto, el corte o impacto debe ser con una intención clara. Y lo que sería el filo o la punta es la parte clave para poder marcar esta intención. Obviamente hay que controlar también la contundencia, porque si tienes un exceso de contundencia puede ser también sancionado. La intención de corte es altamente vigilada, sobre todo en los torneos 1 versus 1, y también habrá uno que otro juez en las partidas grupales que esté vigilando que todo este tipo de situaciones se dé de una manera adecuada. Lo importante es que tú seas tu propio juez, pero ya llegaremos allí. En el caso de las zonas de eliminación, para eliminar directamente a alguien debes impactar en zonas vitales de tu contrincante. Estas básicamente son los laterales del cuello, torso, glúteos, espalda. Ahora, importante esta parte, zonas como cabeza, genitales, tráquea o espina están completamente prohibidas. Ahora, las extremidades. Esta es muy simple. Si eres impactado en alguna de las extremidades, tendrás que dejar de usarla. Una vez pierdas 2 extremidades, ya serás directamente eliminado. Por ejemplo, si golpean algunas de tus piernas, tienes que procurar dejar de usarla y no necesariamente tienes que saltar como un estúpido. Solo no apoyarla para realizar las acciones o arrastrarla. En el caso del brazo, cualquier parte del brazo te hace perder esa extremidad, excepto cuando te golpean la mano que está empuñando el arma. En este caso, solo de la muñeca hacia abajo no tendrá ningún tipo de penalización ni contará como pérdida de extremidad. Desarmes y deflexiones. Está permitido agarrar extremidades del contrincante al igual que el asta o el mango de la réplica del contrincante. De esta manera puedo desarmarlo, siempre y cuando se cuide su integridad. Por ende, no se puede hacer llaves o torsiones o lanzamientos
para que, digamos, que tu compañero conserve toda su integridad. Y obvio, también esto tiene que suceder mientras tu compañero sabe que están combatiendo, no es como que llegues y lo derribes y ni siquiera están combatiendo. Lo decimos así sea muy obvio. Perdón. Ya nos ha pasado. Perdón. Vamos a hablar de los escudos. Nosotros limitamos el uso de escudos. Para usar un escudo debes pasar por un entrenamiento donde se te enseña a usar cómo cuidarte y que no te partas tu propia cara con el escudo ni la de tu compañero. Recuerda que usualmente nuestros escudos son bastante rígidos y no planeamos que sea diferente en un futuro cercano. Así que es muy importante aprender a utilizarlos. Réplicas de asta. Las réplicas de asta son réplicas las cuales su empuñadura es mucho más largo que su bajo. Pueden ser desde lanzas, alabardas, naguinatas, incluso esa cosa rara que usa Minato. Estas réplicas, según el estilo, pueden desde solo estocar, tajar o ambas. Al igual que cualquier otra réplica, te pueden desarmar y quitar fácilmente si no sabes usarla. Y tal como el escudo, para usar este tipo de réplicas debes realizar un entrenamiento donde se te va a enseñar cómo utilizarla. Con cualquiera de estas réplicas y contra cualquiera de estas réplicas puedes usarlas para bloquear, desviar, sujetar e incluso controlar al oponente. ¿Cargar? Se puede. ¿Bajo qué circunstancias? Tiene que ser muy importante la seguridad de tu oponente. En ese orden de ideas puedes patear e incluso controlar el escudo enemigo, siempre y cuando no lastimes ni te lastimes a ti mismo. Muy bien, ahora sigue la regla más importante y es ser tu propio juez. Este es el pilar fundamental de 1000 espadas. Al final tú eres quien siente los golpes y deberías salirte en los momentos que sientes que hubo un impacto. También debes ser consciente de las acciones que estás realizando. Es decir, que si por hacer alguna pirueta o estupidez, por ejemplo agacharse ante una muerte inevitable, alguien te impacta en la cara o genitales, es tu responsabilidad, no la de él. Igualmente, tanto en el campo como en los duelos, contamos con jueces que están pendientes en el caso de que alguna de estas reglas no se cumpla como debería. Por otro lado, sancionamos a las personas que estén abusando de las reglas a su beneficio, para tener ventaja sobre los demás. Básicamente, este es nuestro reglamento. Aunque sabemos que para algunos grupos puede parecer un poco peligroso, te aseguramos que hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de accidente grave. Principalmente porque somos muy claros en darle a entender a cada uno de nuestros participantes que sus acciones tienen unas consecuencias y siempre deben actuar cuidando a sus compañeros y a sí mismos. Ya sabiendo esto, te proponemos un reto. ¿Qué tal si solo por un día pruebas estas reglas en tu comunidad y nos envías un video? Nos encantaría verlo, saber qué comentarios tienes al respecto e incluso reaccionar a ello. ¿Cómo son las reglas en tu grupo? Debatamos sanamente O insanamente. acerca de esto y esperamos verlos en un próximo video. Esto es 1000 espadas y no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes. Tenemos contenido especial por allá. Muchas gracias. Nos vemos.